Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente en La Voz del Derecho, en Deporte al Derecho, un programa jurídico de deporte. Habíamos tenido unas vacaciones, la pandemia, un poco nuestra desorganización y todo lo que desde marzo de este año nos ha cambiado la vida, nos la cambió. Pero decidimos nuevamente, María José, Víctor y yo, empezar desde el principio y queremos hacer una saga de más o menos 10 o más programas sobre toda la actividad del fútbol y el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores, transferencias, contrato de trabajo, cláusulas de rescisión, participación en selección nacional, todo tiene que ver con el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores, que sin lugar a dudas es el documento que para los abogados deportivos que se dedican al fútbol es fundamental. Entonces, como digo, tengo acá un programa de 10 semanas, que seguramente van a ser más, en los que vamos a hablar de fútbol, contratos, transferencias, cláusulas de rescisión, fútbol femenino, pero todo referente a este negocio. María José, buenos días. Hola, buenos días Andrés, buenos días Víctor, buenos días a todos los oyentes. Qué felicidad de estar hoy de vuelta, un 11 de agosto bien especial para mí. De verdad que me alegra el alma que estemos retomando este proyecto y que ojalá sea de igual recibo para ustedes, que sea útil, que les interese, que estos temas que vamos a tratar, que a nosotros tres particularmente nos apasionan tanto, también despierten el interés de ustedes en este derecho deportivo y en lo que creo que va a ser por estas primeras semanas en el famoso derecho del fútbol. Así que nada, gracias por acompañarnos y un saludo a todos. Víctor. Bueno, a todos buenos días, para mí también un placer estar acá. Acabamos de recibir la mala noticia, o pues por lo menos la regular noticia que quizás nos encierran a los que vivimos en Usaquén desde a partir del viernes. Noticia en desarrollo, como dirían nuestros amigos periodistas, pero de todas formas todo bien. De lo único que uno tiene por qué alegrarse ahorita es por estar sano y por no tener mayores problemas con ocasión de la pandemia. Eso quiere decir que entonces todos aquí estamos bien y me alegra que sea así, y pues vamos con toda con esta nueva seguidilla de programas. Trataremos de no subir de peso, esa es una de las metas de esta pandemia. Yo hasta ahora lo logré, conjúguelo en primera persona. No, yo también lo voy logrando, pero me cuesta trabajo. Tengo una nota que no la han desarrollado bien y yo no la he podido ver bien, pero sé que María José algo tiene. Parece que ya hay una jugadora que quiere entrar a participar en un equipo de fútbol masculino. María José, ¿tú sabes algo? Sí, señor. En Holanda, y parece que quiere, no, la federación ya lo autorizó. Hasta donde entiendo cómo funciona el esquema del fútbol, ellos tienen como una segunda división o una división aficionada, donde desde los 12 hasta los 18 años permiten el fútbol mixto, del que tanto hemos hablado en este programa y que tanto defiende Andrés. Y a partir de los 18, digamos que los hombres siguen como a una división semiprofesional y las mujeres básicamente les toca buscar qué hacer. Esta jugadora aparentemente es bastante destacada. Sus compañeros de equipo hombres le tienen un cariño bastante importante y entre todos presentaron una solicitud a la federación para que ella pudiera, entre comillas, ascender con sus demás compañeros de equipo, y la federación se dio la pela, como decimos criollamente, y lo autorizó. ¿Cómo se llama la jugadora? Ay, sabes que no la tengo bueno, en el radar en este momento, pero que la federación, y me parecieron muy chéveres las declaraciones, pues miren, esto es un experimento. Creemos que es un ejercicio que hay que hacer.
ver cómo nos va y dependiendo de cómo nos vaya, tomar decisiones de si se va a modificar el reglamento o no. Entonces creo que más temprano que tarde terminó sucediendo lo que tú ya preveías y es la posibilidad de fútbol mixto. Vamos a ver qué sucede, ya les tendremos más noticias al respecto. Para mí eso era claro. Para mí es claro que la pela se la dan cuando aparezca una jugadora con esa calidad. Se llama Ellen Fokema. En el momento que aparezca una jugadora que le permita a un club asumir un riesgo, que para mí es un riesgo mínimo, asumir un riesgo de irse en contra de las estructuras jurídicas del fútbol por género, se tiene que caer. Es decir, quien asume el riesgo, aparentemente, yo no creo que sea así, de bajar la calidad por tener una mujer en sus 11 jugadores, pues es el equipo que va a pelear por dejarlo entrar. En este caso, a mí me parece que yo creo que avanzamos. Yo pensé que esto se iba a dar por ahí en el 2030. Yo no también, la verdad. No, yo sí pensé que se iba a dar por ahí en el 2030. El caso de María Paz acá fue un caso que finalmente fue un paso atrás, porque en vez de que las niñas se integraran al ponifútbol, lo que hicieron fue retirarlas de toda posibilidad. Pero va a llegar, va a haber mujeres lo suficientemente hábiles, lo suficientemente buenas, como para que un equipo diga, yo me doy el lapo, yo asumo y voy a jugar. Vienen otros temas que también van a tener que desarrollarse, es la calidad de los árbitros. Porque el problema no es que le peguen a una mujer, el problema es que le peguen a un jugador. Yo creo que hay dos posibilidades. O sucede lo que tú estás diciendo, o de aquí a 10 años el fútbol femenino se ha posicionado tanto que ya las jugadoras no van a sentir esa atracción o esa necesidad por jugar en un equipo normalmente masculino. No lo van a ver necesario, puede hacer. Sí, exacto. No sé si vieron, es que tenemos tantas noticias por compartir, pero no sé si vieron que Natalie Portman, Serena Williams y se me olvida el nombre de la otra actriz de Hollywood, una que salía en Desperate Housewives, en fin, Eva Longoria. No es Eva Longoria. En fin, no me acuerdo, pero otra actriz de Hollywood súper reconocida, decidieron crear un club que va a empezar a competir en 2 años, es decir, en el 2022, en la Liga Femenina de Fútbol Norteamericana y que se va a llamar el Angel City. Es un proyecto liderado exclusivamente por mujeres, para mujeres, con el apoyo de estas 3 super mujeres, super emprendedoras, super poderosas, con un presupuesto que creo que no tienen muchas personas y que probablemente va a marcar un hito en la historia. Los invito de verdad a que sigan las redes sociales porque es increíble lo que han hecho estas 3 mujeres 2 años antes de que el equipo empiece a competir. Creo que es un ejemplo que tenemos que seguir, es ejemplo de proyección, de planeación, de buscar hacer las cosas bien y de manera diferente y de apoyarnos entre mujeres. Pues en el último Football Money League, en la introducción, dicen algo así como el fútbol masculino está maduro, el mercado está maduro, no va a haber más consumidores, lo que va a empezar a pasar es que unos consumidores se van a pasar de un lado a otro, pero el fútbol masculino está maduro, no hay posibilidad de ganar más parte de mercado. La única forma de lograr más ingresos, una de las pocas formas, una obviamente son redes sociales y nuevas tecnologías, y la otra es fútbol femenino. Vamos a ver en qué está. La Liga Española está haciendo un esfuerzo grande por volver negocio su fútbol femenino y en eso estamos. Yo creo que después vamos a hablar del tema porque el paso de esta liga holandesa es importante y lo que yo pensaba que era hace 10 años, que iba a pasar en 10 años, está ocurriendo hoy. Vamos a ver. Pero bueno, pero eso va a ser, y eso lo sabíamos desde el Mundial femenino fue todo un éxito. Fue todo un éxito para los organizadores, para los que lo vimos, para todo. O sea, creo que incluso político para la oposición en Estados Unidos. Entonces, yo ya lo veía venir, no sé si tan lejos como ustedes. Comparto lo de Andrés, el mercado ya estaba quizás saturado en temas de fútbol masculino, pero bueno, es una excelente oportunidad. Quizás en el momento que el fútbol femenino se vuelva negocio, en ese momento el tema va a ser rentable. Creo que el foco debería ser
buscar que se vuelva un negocio rentable. Sí, exacto, porque yo creo que ya es negocio, falta es concebirlo como tal, porque para mí el fútbol desde el momento uno ha sido un negocio, esa es la verdad. En ese Oigan, momento, y paréntesis, si es Eva Longoria, aparentemente en mi conocimiento la celebridad de gringa no está tan mal, la tercera del Angel City es Eva Longoria. Bueno, nos toca estar pendiente de eso, pero empecemos a hablar, claro que acá mis dos contertulios dicen que el único que sabe eso, por viejo, no porque sabe más, no por diablo, soy yo. Vamos a hablar. ¿Cómo dice el refrán? Que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y yo como tengo de las dos. No somos bien, sus dos contertulios, sino la sabiduría popular, Andrés. la sabiduría popular dice que yo, y ellos me dicen que de lo que vamos a hablar viene apenas de 1999 y en eso también están errados. Ya vamos a empezar a hablar. Vamos a hablar de las transferencias de jugadores. Las transferencias de jugadores tienen un recorrido que fue lento y que a partir de la decisión de Bosman del 90 al 95 cambió. Pero quiero hablar de dos temas previos a Bosman. Tengo acá un handbook de la Federación Internacional de Football Association de 1977-78, ese que le entregaron al director de Coldeportes o del Comité Olímpico o no sé qué en su momento, que por alguna razón acabó en mis manos, de Mike Forero Nugués, que decía, artículo 14, jugadores que cambian de asociación nacional. Un jugador profesional o un jugador no aficionado con contrato o licencia no puede abandonar su asociación nacional mientras se encuentre ligado por su contrato y por los reglamentos de su club, de su liga y de su asociación nacional, por severos que estos sean. Es decir, que un jugador que tuviera contrato o no tuviera contrato, si la liga o la federación o el mismo club decían que no se podía ir sin pagar una suma de dinero, pues no se podía ir. Ocurría hasta hace muy poco en Uruguay que los jugadores se podían ir libres sin contrato a partir de los 28 años y que antes de esto pues no había forma de que el jugador se pudiera ir si el club no daba su visto bueno, y el visto bueno era plata. Era un derecho de retención, estoy hablando de 1978, pero ya para 1997, que se supone que era un fútbol más evolucionado, decía el mismo artículo 14, cuando un jugador no aficionado concluye un contrato con el nuevo club, su antiguo club tendrá derecho a una indemnización de promoción o formación. Es decir, que un jugador, por ejemplo, Pedro, que sale del Chelsea y se irá, me estoy inventando, al Sevilla, el Sevilla debería pagar una suma por una indemnización, decía FIFA, por promoción o formación a su antiguo club, al Chelsea, aún sin contrato de trabajo. Entonces, lo que había era un derecho de retención puro y duro, hablaban de indemnización por formación o por promoción o formación, pero la realidad es que los reglamentos de esa época hacían todo lo posible para que un jugador sin contrato de trabajo, y en eso es muy importante hacer énfasis, el jugador sin contrato de trabajo, hoy en día, después de Bosman, se puede mover, pero antes de Bosman, ese era el problema, y ese era el problema que Jean-Marc Bosman, al que se vio enfrentado cuando se vio con su problema. Entonces, la situación previa a Bosman es que, lo dicen los dos reglamentos de FIFA, es que un jugador sin contrato de trabajo debería o permanecer en su club hasta que lo dejaran salir, y hasta que lo dejen salir es plata, o ya en 1997, algo un poco más evolucionado decía, si no paga la indemnización por formación o promoción, que era dinero. Entonces, la situación del jugador era claramente contraria a lo que hablaba el Tratado de Roma. Entonces, acá hay que hacer una relación entre el Tratado de Roma y estos reglamentos. El Tratado de Roma decía, y lo decía muy rápidamente, no vamos a entrar a dar clases de Derecho Internacional, los ciudadanos de la Unión Europea se pueden mover libremente entre países de la Unión Europea y no puede haber ninguna cortapisa para que estos establezcan domicilio y sobre todo puedan trabajar. Es decir, no había ninguna posibilidad de que un italiano se fuera a trabajar a España y tuviera que ser considerado como extranjero o hubiera algún reglamento que le impidiera trabajar. Cuando Jean-Marc Bosman termina su contrato de trabajo en el Liège, él busca trabajo en Francia, en el Dunkerque, y encuentra un club empleador que le dice, acá se le contrata,
Se le paga lo que usted pide, es más, se le paga lo que dice el Club Lieja por la transferencia. Por alguna razón que todavía desconozco y que he estado investigando, no he podido encontrar a la fuente, pero sé que la voy a encontrar, el Lieja decide no dar la transferencia, el certificado internacional de transferencia de Bosman, a pesar de que el Dunkerque había constituido garantías que aseguraban el pago de las sumas de dinero que los reglamentos de la Federación Belga estipulaban. A pesar de que se constituyeron unas garantías, el Lieja no autorizó el certificado internacional de transferencia, y en ese momento, para 1990, en la Unión Europea, 42 años después de firmado el Tratado de Roma, que fue en el 58, 32 años después, Bosman se queda sin contrato de trabajo y sin la posibilidad de conseguirlo porque los reglamentos de la Federación Belga y los de UEFA se lo impedían. Es decir, había un derecho de retención puro y duro que hicieron que el señor Jean-Marc Bosman, un jugador no muy bueno, un jugador no muy conocido y un jugador que todavía hoy se le deben grandes homenajes, sobre todo los jugadores como Cristiano Ronaldo, como Mbappé, como todos esos jugadores que se han enriquecido porque son talentosos, pero porque este señor Bosman, con un abogado muy querido, Jean-Louis Dupont, un belga medio loco también, parece que ser abogado deportivo requiere un nivel de insanidad mental interesante. Pero ese es el punto de partida. Dunkerque pide el contrato de trabajo y pide el CTI, y Lieja lo niega. Se cierra las ventanas de inscripción y Bosman no puede jugar. Hasta ahí está claro. Desde 1990 hasta 1995 hay un pleito muy interesante que es el 415 del 95, si no estoy mal, o del 90, 415, en el que Bosman demanda a Lieja, lógicamente, a la Federación Belga y a la UEFA, porque esos reglamentos, el reglamento que yo leí, que es el del 97, esos reglamentos están en contra de los artículos 46, 47 y 98, si no estoy mal, del Tratado de Roma, donde se hablaba de la libertad de movimiento de personas. Y es un pleito muy interesante, inclusive está en español en la página de la Unión Europea, es un pleito muy interesante porque a pesar de todas las palos en las ruedas que ponen las federaciones e inclusive los mismos gobiernos, al final Bosman gana y logra cambiar el tema. Pero el problema que decían allí, lo decían los gobiernos y decían las federaciones, es que sin este derecho de retención, sin la posibilidad de que los clubes recibieran dinero por los jugadores que no tenían contrato de trabajo, decían, como siempre han dicho, como dicen ahorita con el fútbol femenino, es que económicamente el fútbol no es viable si no logramos que nos den dinero por la transferencia de jugadores sin contrato. Pues no, esto va, viene, va al juzgado de Lieja, después sube a Estrasburgo, allí hay un pleito muy grande y al final hay una decisión en 1995 que cambia radicalmente el fútbol. Yo los invito a leer el fallo, que es un fallo muy interesante, donde abogados pilos, que no son abogados deportivos, hablan de fútbol y lo hacen bien. Y entienden que el fútbol es un negocio y que es un negocio que debe ser bien manejado. En 1995, la Unión Europea dice, pues el Tribunal de Justicia Europeo dice, señores, un jugador sin contrato de trabajo es libre. ¿Qué quiere traducir esto en términos de fútbol? Un jugador europeo, en ese momento era Europa de los 12, eran Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, España, Portugal y Grecia. Cualquiera de esos 12 estados que tuviera jugadores sin contrato de trabajo que fueran de esa nacionalidad, es decir, que fueran europeos, era libre de contratar en un club europeo. Es decir, se acababa el derecho de retención que estaba instituido por FIFA, por UEFA y por las asociaciones nacionales, mediante los cuales un jugador sin contrato de trabajo debería permanecer en su club hasta que alguien pagara. Esa es la primera decisión de Bosman. Y la segunda decisión, que también es interesante, más para el negocio que jurídicamente, es que no se podían considerar europeos, extranjeros, a los jugadores de estas 12 nacionalidades en los clubes de estos 12 países. Y es así como en 1999 Barcelona llegó a alinear en un partido 8 holandeses sin ningún problema.
Eso cambia el fútbol desde el punto de vista económico y cambia el fútbol desde el punto de vista jurídico. En ese momento hay un gran revuelo porque el fútbol cambió, como va a seguir cambiando y como sigue cambiando y como normalmente cambia gracias a algunos abogados que tienen fe en que el derecho debe ajustarse, que el fútbol se debe ajustar al derecho y no el derecho al fútbol. No se entendía cómo desde 1958 hasta 1995 el fútbol no había obedecido un tratado supranacional que modificaba la situación de los nacionales de esos países. Había un señor, Pablo Porta, un gran negociador, que lograba convencer a los dirigentes y sobre todo a las autoridades nacionales, que, como siempre, el fútbol era distinto. Pero gracias a la decisión Bosman, el fútbol entra y hace parte de la organización jurídica de cada uno de los países y, repito, entra a ajustarse al Tratado de Roma. Digamos que el primer obstáculo ya había sido superado, es decir, UEFA, no solo UEFA, los 12 países europeos les tocaba, porque están dentro del tribunal, el Tribunal de Justicia Europeo, tenían que acatar la decisión Bosman. Pero UEFA, que es una entidad de derecho civil suizo, diría, pues serán allá en la UEFA, pero acá no lo vamos a cambiar porque a mí no me puede tocar una decisión del Tribunal de Justicia. No era tan fácil. Seguramente UEFA no podía acatarla, pero el Bayern Múnich, el Manchester United, el Real Madrid y el AC Milan tenían que cumplirlo y tenían que acatar lo que dice esta decisión. Después de muchas negociaciones y de mucho caminar, se cambió el reglamento no solo de UEFA, sino de FIFA, y se acabó con este derecho de retención que yo les decía del artículo 14 del reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores, que repito decía que para cambiar de club había que pagar una indemnización por promoción y o formación. Entonces, en ese momento, después del 95 al 99 hay negociaciones, y ya en el 99 el fútbol a nivel mundial cambia y pasa de un derecho de retención a una figura de la que habla claramente FIFA y que se viene hablando desde aquella época, y es la estabilidad contractual. La estabilidad contractual es el pilar fundamental de nuestro fútbol y las transferencias y derecho laboral de fútbol en el mundo. ¿Qué quiere decir estabilidad contractual? Que los contratos de trabajo se firman para cumplirse y que en ese sentido los contratos solo pueden terminar como inician, bien sea por vencimiento del término, es la forma natural de terminar el contrato de trabajo, o por mutuo acuerdo. Y ahí cambia radicalmente todo el andamiaje del fútbol. Cambia para bien, se ajusta a derecho y empieza el trabajo, el muy buen trabajo de los abogados deportivos, que nos dimos cuenta que hay un código sustantivo de trabajo en Colombia, que hay una ley del trabajo en Argentina, que hay un Real Decreto 1006 en España, que tiene que obligar a los clubes y a los jugadores a ajustarse a la legislación nacional. Entonces, a partir de ese momento, el fútbol cambia. Yo hay una cosa que creo y es, no estoy tan seguro de la afirmación que hace Andrés, pues por lo menos en la afirmación sin matices, de decir que ahí el fútbol se ajusta a derecho. Ahí el fútbol empieza a ajustarse a derecho. Empieza, sí. Hoy en día hay ejemplos incluso en sitios distintos a la Unión Europea, en donde vemos que el fútbol incluso puede llegar a ser contrario a derecho, que hay cosas que se manejan de formas muy particulares, por decirlo así, y que ese manejo es la usanza y que todo el mundo está bien con él. Entonces... Costumbre contra ley en el fútbol. Exacto. Entonces, es muy probable que sí, que haya sido como la génesis de esa regularización del derecho, y entiendas regularizar por no volverlo mediocre, sino por volverlo reglamentado. Pero pues evidentemente pues es un cambio que solamente a usted le tocó,
pero que a todos nosotros nos afecta por igual. Hoy creo que una de las noticias que más seguido tenemos dentro de los editoriales que damos siempre es: salió el nuevo reglamento sobre el estatus de la transferencia de jugadores. Entonces ya vemos como un cambio que en su momento implicó una pelea internacional. Hoy es un cambio que se hace con relativa facilidad, bastante frecuente, y que le cambia o le puede cambiar la vida a muchísimos clubes, jugadores o escuelas formadoras. Entonces, pues es un tema pues fundamental para el fútbol hoy en día. Yo por lo menos no me lo podría imaginar funcionando sin él. Sí, para mí la sentencia Bosman cambió el fenómeno más complejo del fútbol y, digamos, no sin desconocer que las problemáticas que tengamos hoy en día sean graves y sean preocupantes, pero yo sí creo que esa limitación o la forma en la que los clubes tenían la posibilidad de coartar la libertad de una persona para trabajar ha sido lo que en la historia del fútbol que yo conozco, que obviamente por mi edad y la de Víctor no es tan amplia como la que llega a conocer Andrés, pues evidentemente es lo que más afectaba los intereses y derechos fundamentales de cualquier individuo. En ese sentido, estoy de acuerdo con la afirmación de Andrés. Sin embargo, y como en cualquier rama del derecho, llámese comercial, civil, penal o demás, no podemos desconocer que siempre la realidad va a ir más rápido que el derecho. Los abogados, los legisladores van construyendo las normas a medida que la realidad va evolucionando. Y tristemente también vivimos en un entorno del fútbol donde la norma es echa la ley, echa la trampa. A mí se me viene a la cabeza un caso que es bastante reciente, y es el tema, por ejemplo, de la prohibición de las TPO, que ya analizaremos más adelante, pero es simplemente como por citarles un ejemplo. Es evidente que se está buscando regular una situación que a criterio de la Federación Internacional afecta los intereses y la integridad deportiva de la competición, porque se están realizando transferencias de jugadores de un club a otro por motivos distintos a los deportivos, pero la verdad es que se impuso la norma, se impuso la prohibición y empiezan a salir las distintas trampas o las distintas estrategias. Al concepto de terceros se le ha tenido que venir dando alcance conforme la Federación Internacional ha visto que se han empezado a suscribir contratos o documentos que permiten de alguna u otra manera brincarse la norma, y creo que esto no va a parar, pero para mí lo verdaderamente grave, que era la forma en la que los clubes coartaban la libertad de una persona, porque es que independientemente de su calidad de jugador, deportista o lo que sea, coartar la libertad de una persona era básicamente la esclavitud moderna. Sí, yo claro, lo tengo aquí sin pagarle, sin contrato y sin nada, y no se puede ir. No puede trabajar. Entonces, sí, cuando oye uno que es que James es un esclavo moderno, da risa. No, realmente da sí, risa. De acuerdo. Es decir, un tipo que se gana 7 millones de euros por hacer pucheros, pues no creo que sea un esclavo. Claro, que sería mejor que jugara, sin lugar a dudas, que sería mejor que jugara donde quisiera y que pudiera desarrollarse bien, porque es un grandísimo jugador, sin lugar a dudas. Pero eso sí cambia el estatus y cambia la forma de ver el fútbol. María José dice una cosa muy interesante, pero quiero hablar de las modificaciones, pero quiero hablar de 2 o 3 figuras que se crean para empezar a entrar en cintura. Cuando se acaban estos pagos de jugadores sin contrato de trabajo, nuevamente los dirigentes dicen, esto se va a acabar. Si no podemos recibir dinero por los jugadores, pues el fútbol se acaba. Entonces FIFA se inventa 2 temas que son mecanismo de solidaridad e indemnización por formación, que en el reglamento del 97 no estaban, y que le permiten a los clubes ganar dinero por formar jugadores. Entonces hay un impulso a las canteras, a equipos como Envigado, como Ajax, como Barcelona, que pueden tener gran cantidad de jugadores y que van a salir a jugar en el fútbol. Entonces, indemnización por formación y mecanismo de solidaridad también los crea este nuevo reglamento, y aparecen también la Cámara de Resolución de Disputas y la Comisión del Estatuto de Jugador, que son una especie de juzgados en FIFA que van a servir para resolver conflictos entre jugadores, clubes, federaciones, y que es
son los grandes andamiajes de la organización del fútbol mundial. Entonces, se acaba el derecho de retención en 1999, con el reglamento del Estatuto de Transferencia del 2001 aparece indemnización por formación, mecanismo de solidaridad, y aparecen Cámara de Resolución de Disputas y Comisión del Estatuto del Jugador. ¿Qué es lo que me toca a mí? Yo empiezo a trabajar con la Comisión del Estatuto del Jugador, con jugadores como Ricardo Lunari, como Oscar Córdoba, en la década pasada, muy al principio de la década pasada, y que empezamos a ver que los abogados pueden trabajar. Entonces, ese cambio, desde 1990, cuando Bosman no puede firmar con el Dunkerque, hasta el 2001, 11 años, son unos cambios brutales que el fútbol todavía no ha asimilado. Todavía hay muchos dirigentes en todo el mundo que consideran que los jugadores son suyos y que los pueden vender, o que los pueden comprar, o que pueden hacer cosas que difícilmente en otra actividad económica se podría hacer. Pero viene la segunda parte. Dice María José, es que cada vez que prendemos la luz se modifica el reglamento. A mí eso me gusta. Me parece que, como dice María José, la realidad va más rápido que la norma. Y el reglamento se ha ido modificando, ha ido cambiando, ha cambiado varios de las definiciones y se ha ido ajustando al fútbol, se ha ido ajustando de manera con buen ritmo. Entonces, repito, empezamos con las transferencias, hemos empezado a hablar, antes se manejaba fax, ahora se maneja correo electrónico, antes había un CTI, ahora hay un TMS, antes no se hablaba nada de cumplimientos de contratos, salvo la parte genérica, que los contratos hay que cumplirlos, antes no se hablaba nada de eso, ahora hay un reglamento, un artículo específico que indica que si un club no cumple con los pagos laborales a sus trabajadores, va a tener problemas. Entonces, el reglamento del estatuto... Hay una cosa, y es, yo creo que el avance ha sido pues bastante grande. Sin embargo, hay una cosa en la que yo noto que no se ha avanzado mucho, y es sí, la norma cada vez es más especial, la norma cada vez es más desarrollada, pero la norma constantemente tiene la misma cantidad poca de dientes. Eso quiere decir que aplicarla es más difícil. ¿Y a qué me refiero con esto? Caso que ya hemos dicho aquí bastantes veces. El artículo, uno de los primeros artículos del estatuto, y además del estatuto no de uno puntual, sino del estatuto que se viene repitiendo estatuto tras estatuto, es que hay ciertos artículos que deben copiarse de forma textual por las asociaciones nacionales en sus estatutos del jugador nacionales. Y eso no pasa. Y FIFA manda una orden diciendo esto tiene que ser textual y no es textual. Y cambia. Y el jurídico de FIFA dice, uy, sí, qué pena. Sí, eso ocurre. Entonces, tenemos una norma muy buena, pero empezamos como los que nos tocó el tránsito, bien sea en universidad o en litigio, que cuando teníamos el Código de Procedimiento Civil y el Código General del Proceso, que había dos normas al tiempo que regían al tiempo y no sabíamos cuál aplicar. Bueno, más o menos pasa lo mismo. Entonces, no, pero sí ha habido, Abel, muchísimos. Claro, y en eso hay que reconocer. Es cuando usted empiece, o sea, usted puede empezar un litigio en Colombia, en clubes colombianos con un jugador, con la definición de menor de edad con la definición de jugador profesional de la Federación Colombiana de Fútbol. Eso va a la Cámara del Estatuto del Jugador de la Federación, de DIMAYOR, después sube a la Federación y después se puede apelar al Tribunal Arbitral del Deporte. ¿El Tribunal Arbitral del Deporte cuál va a aplicar? ¿La de FIFA o la de Colombia? La de FIFA. Ah, bueno, entonces usted tiene un mismo litigio con dos reglas distintas. Pero ahí sí yo creo que le compete más al Ministerio del Deporte hacer que las federaciones nacionales se ajusten a los reglamentos internacionales. Yo hasta le creo al jurídico de FIFA que dice, pero pues nos cuesta mucho trabajo. Pero eso lo vamos a hablar después. Yo lo que quiero decir es, lo que es interesante y lo que es importante es cómo se modifica. Se modifica cada vez que FIFA considera que hay alguna situación que merece cambiar alguna regla de juego o incorporar alguna. Las últimas modificaciones del último reglamento, lógicamente, tienen que ver con el COVID. Todo el tema del COVID, todos los problemas de contrato de trabajo, el problema que hubo ahorita con un jugador del Zaragoza, colombiano, ¿cómo es que se llama? Siempre me olvida. Un jugador que
el club al cual tiene contrato de trabajo le impide terminar su temporada típica. FIFA va regulando, va cambiando, va modificando sus reglamentos en la medida que aparece un fenómeno. Vamos a tocar 3 o 4 fenómenos. La irrupción de Internet. Antes las transferencias se hacían por fax y era muy divertido ver llegar el fax, y acá ocurría una cosa simpaticísima, es que la mayor cantidad de transferencias se hacían en diciembre y la federación entraba en vacaciones colectivas en diciembre. Entonces uno podía ver por una ventanita cómo llegaba el fax y no sabía si llegaba o no llegaba. De fax se pasa a un Internet, y a un Internet robusto con el TMS, el sistema de correlación de transferencias, y allí ya todas las transferencias se hacen vía Internet. La última que yo me acuerdo que se hizo por fax o que no se hizo fue la de Gea del Manchester United al Real Madrid, que no se pudo hacer porque parece que falló el fax. Entonces, por ejemplo, cambia en eso, cambia en la forma en que FIFA entiende que se le deben cumplir los contratos de trabajo a los jugadores. Entonces, FIFA dice que de no cumplirse los contratos de trabajo, los clubes van a tener problemas. Cambia también el tema de los terceros. ¿Qué es un tercero? Clubes puente, derechos económicos. FIFA ha entendido, y a mí me parece que lo hace continuo, porque además no solo es FIFA, sino que involucra a FIFPro e involucra a los clubes profesionales, y a FIFPro europeo. Y ese es un tema que es con lo que tenía que cerrar, es que el fútbol sigue siendo eurocentrista, pero FIFA llama a FIFPro, llama a los clubes profesionales, entiende que hay unos stakeholders que deben mirar y que deben negociar el reglamento, y lo va cambiando, y lo cambia bien, y si no funciona, se devuelve. Pero perdón, Andrés, y te interrumpo antes de que continúes con una cosa, y es cierto que FIFA reconoce, digamos, FIFA es eurocentrista, por llamarlo de alguna manera. No, totalmente. Pero también es cierto, y es un llamado de atención, que Emilio García, quien es hoy el jurídico de FIFA, le hizo a Montserrat Jiménez, la jurídica de Conmebol, y le dijo, sí, que es española. Es cierto. Montserrat, si no estoy mal, es paraguaya. ¿Es paraguaya? Ah, bueno, pensé que era española. No, Montserrat es latinoamericana. Y le dijo, mira, es cierto que nosotros tenemos en cuenta solo la ECA, que es la Asociación de Clubes Europeos, que el enfoque de FIFPro tiende a ser más el europeo, pero tampoco hemos visto una iniciativa de ninguna otra confederación con el ánimo de que nosotros los empecemos a tener en cuenta en la toma de decisiones. Entonces creo que es una falla de parte y parte que no es solo endilgable a FIFA. No. A ver, yo lo que digo es que el reglamento es eurocentrista. Pongamos un caso, la temporada. La temporada en Europa es clara, desde el primero hasta el último partido oficial de liga, y es un año. Acá hay federaciones que hacen torneos de 6 meses, hay algunas que hacen torneos de un año, y todavía no sabemos bien, y vamos a ver que es importante definir cuánto dura la temporada para saber, para tomar algunas decisiones de orden jurídico y gerencial. Es cierto, obviamente, cuando uno mira el FIFA Gate, cuando las 10 federaciones nacionales tienen a sus presidentes en su momento o presos o esperando que les abran la puerta para entrar o para salir de la cárcel, pues es evidente que no pueden dar mucha confianza, en eso estoy de acuerdo. Pero de pronto sería interesante que la Conmebol hiciera algo o que FIFA preguntara. Pero el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores es abiertamente eurocentrista, como lo es el fútbol. Es tan eurocentrista que 3 de los 4 mejores jugadores son sudamericanos: Maradona, Messi, Di Stéfano, y parece que Cruyff o Cristiano Ronaldo, los únicos europeos, son los mejores jugadores considerados. Entonces, hay un eurocentrismo mal mirado. Dejó fuera Pelé, pues con todo respeto. No, porque Pelé no jugó en Europa. Ah, que habían jugado en Europa, no. Yo entendía el origen de los jugadores. No, si usted mira cualquier escala de los mejores jugadores, son Maradona, Messi, Di Stéfano y otro, Cruyff, Beckenbauer, no sé, Cristiano Ronaldo, pero ese es el eurocentrismo que yo no entiendo. Okay. Siguen nutriéndose, y está bien que se sigan nutriendo de jugadores, pero no miran la realidad jurídica. Entonces, habrá que esperar en algún momento, ojalá el señor Domínguez tenga la buena fortuna de colar algunos artículos, algunas cosas, para que el fútbol sudamericano, no para que lo oigan, sino para que lo regulemos mejor. Entonces, las modificaciones van
cada vez que aparece algo. Acá hubo una modificación, creo que ya hubo 2 modificaciones por tema COVID y van cambiando. Yo tengo como 15 reglamentos porque además tengo la malísima y poco ecológica costumbre de imprimirlos, pero ese reglamento ha ido cambiando. ¿Qué regula el reglamento? Hay una cosa que ha hecho, a mi parecer, el fútbol europeo muchísimo más atractivo que el fútbol latinoamericano, y es el latinoamericano es cliente del fútbol europeo, pero el europeo no es cliente del fútbol americano. ¿Por qué? Porque es que cuando se juega Champions, nosotros estamos en hora de almuerzo y estamos felices y vemos un partido, hay veces le echamos siesta al partido, pero hay fútbol a las 2 de la tarde. Cuando se juega la Copa Libertadores, que aquí son las 7:30 de la noche, en Europa son las 4 de la mañana. Entonces, no son clientes naturales del fútbol de acá y eso pues dificulta la apertura del mercado. Entonces, pues, a mí me parece un tema pues, natural, no podemos pelear contra eso, pero no, de acuerdo. O sea, simplemente estoy diciendo, el fútbol latinoamericano la tiene de para arriba, la ha tenido de para arriba siempre. ¿Por qué? Porque pues sí, porque es eurocentrista, porque es aspiracional, porque los jugadores no se quieren quedar acá. Ahorita estamos viendo como un jugador Quintero, que está en Argentina, que está bien en Argentina, está oyendo ofertas de China, entonces vemos como el fútbol chino, por un simple tema de dinero, se vuelve más atractivo que el fútbol latinoamericano mismo, cuando pues yo preferiría toda mi vida jugar en River, el resto de mi existencia, que irme a China a cualquier cosa. Entonces, a ganar dinero. Pues por eso, pero pues es que Quintero en River no es que gane poco. Pero pues es que los negocios se mueven donde mueve el dinero. Pero yo no estoy hablando de eso, yo no estoy hablando de negocio, yo estoy hablando de un tema jurídico. Jurídicamente hay muchos vacíos jurídicos por la visión eurocentrista. Vamos a hablar, pero nosotros somos los que nutrimos a los equipos de los grandes jugadores. Eso no me interesa por ahora. Lo que yo estoy diciendo es que hay un reglamento que tiene vacíos por su altísimo carácter eurocentrista, que hace que acá las federaciones y que apoyan a los clubes y que les permiten hacer cosas que no están bien hechas, pues lo puedan seguir haciendo. Pero ya para terminar quiero decir 2 o 3 temas que regula bien el reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores. 1, regula todo el cumplimiento y la elaboración de los contratos de trabajo. Ha sido una labor que ya tenemos claro todos. Eso, aunado a la jurisprudencia de la Cámara de Resolución de Disputas, ya hay una guía clarísima de cómo debe ser un contrato de trabajo, qué debe tener, qué no debe tener, qué se entiende como incumplimiento, qué no entiende como incumplimiento. Eso es el primero. La segunda parte tiene que ver con el incumplimiento, las consecuencias del incumplimiento del contrato de trabajo. ¿Qué pasa cuando un club incumple? ¿Qué pasa cuando un jugador incumple? Y ahí toca un tema que nunca lo ha desarrollado y que todavía no está desarrollado vía jurisprudencia del Tribunal Arbitral de Uperte, es las cláusulas de rescisión. Ya hablaremos en su momento de las cláusulas de rescisión y sigue tocando después todo lo que tiene que ver con terceros, derechos económicos, que todavía están en franca evolución. Después abre un tema de indemnización por formación, mecanismo de solidaridad, solución de conflictos y finalmente habla de participación de los jugadores en selecciones nacionales. Hasta hace muy poco tiempo era un reglamento masculino y ahora FIFA, y en eso nos va a hablar María José, ha empezado a decir, antes eran hombres y mujeres, antes eran hombres, ahora son hombres y mujeres, ahora son hombres y mujeres, menos en formación y solidaridad, porque ahí todavía no estamos. ¿En qué va eso, Mau? Menos en formación. Actualmente, uno desde que empieza a leer el reglamento, si no estoy mal, apenas acaban las definiciones, ellos dicen que todos los términos aplicarán indistintamente al plural y al singular y al masculino y al femenino. Y cuando llegamos al artículo de la indemnización por formación, aclaran que la indemnización no será aplicable para el fútbol femenino. Para el mecanismo de solidaridad, el reglamento guarda silencio. Yo, al igual que Andrés, estuve mucho tiempo convencida que la solidaridad no se cobraba para el fútbol femenino, pero trabajando en un tema y revisando el informe anual de transferencias de FIFA correspondiente al año pasado,
porque para los que no saben, FIFA empezó a considerar el fútbol femenino una disciplina, una modalidad, como la llaman ellos, una modalidad de fútbol profesional a partir de 2018, cuando empezaron a exigir que todas las transferencias internacionales de jugadoras quedaban registradas en el TMS. Por lo tanto, hasta antes de 2018 no había cifras oficiales de estas transferencias en el fútbol femenino. Como consecuencia de esto, el año pasado, FIFA todos los años emite un informe anual de las transacciones pues, que han quedado registradas en ese sistema de correlación de transferencias del que ya hablaremos más adelante, y emitió su primera versión para el fútbol femenino. Leyendo la minucia del informe, me di cuenta que hay un parrafito, o sea, porque no son más de 2 líneas, donde dice que se cobraron un poco menos de $2,000 por mecanismo de solidaridad. A mí me quedó digamos, yo siempre había tenido la duda porque no me hacía sentido que FIFA expresamente dijera que la indemnización por formación no le era aplicable al fútbol femenino y guardara silencio respecto del mecanismo de solidaridad. Creo que en medio de todo y de que obviamente nunca va a existir un reglamento 100% a prueba de errores, la manera en que FIFA redacta los reglamentos tiende a ser bastante clara. Si uno tiene alguna duda, revisa la versión en inglés, que digamos es la que para ellos es la principal en caso de que exista algún error de traducción o alguna confusión, y tiende a ser claro en la mayoría de los escenarios. Entonces, pues, miren, yo personalmente no he cobrado ninguna solidaridad por fútbol femenino. Estamos evaluando la posibilidad de hacerlo en este momento con fundamento en lo que vimos que aparece en ese informe. No sé cuál vaya a ser el resultado porque me parece un poco confuso frente a las declaraciones que dio Emilio García en un congreso en línea que hubo de la Asociación de Abogados del Fútbol Internacional, la AIAF, que fue hace más o menos mes y medio, si mucho, donde él decía que hoy por hoy ni la formación ni la solidaridad deberían aplicar al fútbol femenino precisamente por ser una modalidad en desarrollo, porque eso encarecería mucho más las transacciones y lo haría mucho menos atractivo para los clubes. Pero entonces ahí, en ese punto en particular, sí creo que hay una contradicción entre lo que refleja el informe de transferencias y lo que está diciendo su director jurídico. Así que ya veremos qué pasa con ese asunto en particular. Pero por lo demás, se supone que el reglamento aplica indistintamente para jugadores y jugadoras, independientemente de su género. Nos vienen 10 años de integración del fútbol femenino al fútbol mundial y seguramente la gran mayoría de problemas y de temas que van a cambiar van a ser de fútbol femenino. Esperemos a ver. Bueno, señores, muchas gracias. Espero que el próximo programa ustedes participen de manera más activa. Los invito a... Conforme avance la línea del tiempo, estoy seguro que... ¿Sí? Cobraremos protagonismo. Claro, es que sí, para ustedes esto es historia. Yo empecé trabajando con algunos casos, los tuve con el reglamento del 97. Hubo creo que es un club brasilero, no sé si Gremio o... no me acuerdo, pero le cobró por Aristizábal, indemnización por formación o promoción, por Aristizábal. Y hubo un caso en el TAS que lo llevó el señor Cobo Papá, que además les dieron muy duro, pero a mí me tocó trabajar y me tocó estudiar, por eso lo tengo una versión que humildemente le robé al presidente del Olimpia, al señor Julio Osvaldo Domínguez Dip, y con esa trabajé, tiene mi sello, ya estoy. Para eso estás con nosotros, para que nutras de historia este programa. Y de sabiduría. Nos vemos en el próximo. También. Y humildad. Y humildad. Nos vemos en el próximo programa. Espero, repito, que estén un poco más habladores. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias por la paciencia y por ayudarnos a hacer que este programa vuelva a salir. Nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Chao. Desprecio de todo lo terreno. Chao, Andrés. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado
Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.